Que ya estamos en comunicación con la doctora Andrea Uboldi, que siempre tiene la gran amabilidad de atendernos, es una referencia obligada en la provincia de Santa Fe y, por qué no, en la Argentina, de todo lo que nos está pasando respecto a la pandemia. Buen día, doctora. Gonzalo desde Funes la llama. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, doctora, como siempre, gracias por la predisposición. El día de ayer yo, digamos, de alguna manera por WhatsApp le quería hacer unas preguntas porque creo que la gente está preocupada con respecto a la pandemia, al COVID-19, de algunas consultas que hemos recibido y que me hacen por ahí a mí, ¿no? Entonces, ya la vez anterior en la entrevista habíamos podido despejar a ciertas dudas con respecto a la vacunación y al proceso de vacunación, y justo nos tocó el vacuna gay, no sé si se acuerda. Sí, me acuerdo. No, pero ahora en esta oportunidad tiene que ver con estas nuevas cepas que han aparecido del COVID-19 y que parecen ser más agresivas, más contagiosas y que parece que también implican un deterioro más rápido y acentuado de las condiciones de salud de una persona infectada. ¿Esto es así, doctora? Bueno, en principio vamos a aclarar que el virus cuando pasa de cuerpo a cuerpo para multiplicarse, que es el objetivo fundamental del virus, el perpetuarse, puede Muta. cometer errores en esa copia que genera de sí mismo. Entonces, esas copias que se generan de sí mismo, esos errores que se llaman Muta, mutaciones, sí. se acumulan y generan como virus más parecidos o menos parecidos al virus original. Ajá. Esos son los que se denominan las variantes, es decir, de un virus original, por errores cometidos, que muchos de estos errores se perpetúan porque el virus inteligentemente no los arregla, cuando estos errores o mutaciones le permiten multiplicarse más fácil o difundirse más fácil, y otros errores o mutaciones el virus los arregla y continúa siendo igual. Entonces, estas variantes, primero lo que hay que tener en cuenta es que estas variantes se producen cuando nosotros permitimos que el virus se multiplique entre las personas. Claro. Entonces, el primer mensaje importante para entender cómo controlamos las variantes es que cuando nosotros cumplimos con todas las medidas de autocuidado y evitamos el encontrarnos con otros, aunque el otro esté sin síntomas, uno empieza a hacer una barrera para evitar la difusión o multiplicación del virus, porque a medida que el virus se multiplique más, la chance de que estas variantes ocurran es mayor. Y de hecho, si ustedes recuerdan, las medidas que se tomaron con respecto al cierre de fronteras estuvieron vinculadas con la posibilidad de introducción de variantes que se habían presentado en otros países para que no ingresaran, en general, para que ingresaran más lentamente a Argentina. De esas variantes, hay algunas que se llaman preocupantes o Ajá. variantes que ameritan, digamos, o que no preocupan, y otras que realmente preocupan y que se van monitoreando y se van siguiendo. Ujú. De las que están como más miradas o más buscadas son las variantes del Reino Unido, la variante de Sudáfrica y la variante de Manaos. Pero más allá de estas tres que nombramos, existen otras que aparecen, y para eso se hace todo un trabajo de vigilar, es decir, de estudiar algunas muestras que se realizan de hisopado, y esas muestras se mandan al Instituto Malbrán, donde lo que se hace es buscar si este virus es el mismo o es diferente al virus que teníamos original, y categorizar qué tipo de virus es. Esa investigación se hace en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si yo tengo una persona joven que no tenía ningún factor de riesgo y que al cabo de 4 días presenta una evolución que lo termina llevando a terapia, me pregunto por qué ocurrió eso Claro. cuando es una persona joven y que no podía corresponder. O cuando tengo una persona que tenía 2 dosis de vacuna y también hace una forma más grave, que amerita que vaya a terapia, busco esas variantes. Entonces, el primer concepto es que no se hacen para toda la gente, y cuando uno se hace un hisopado, no te van a informar qué variante tenés, Claro. sino que el hisopado me informa que tengo el virus SARS-CoV-2, y la variante la voy a estudiar en determinadas circunstancias. Entonces, cada provincia y el país va monitoreando qué variantes estamos teniendo y cómo se comporta esa variante con la población general. De estas variantes, lo que se sabe de las dos que están más predominantes en nuestro país y en la provincia, que son la de Manaos y la del Reino Unido,
de estas variantes lo que se sabe es que son más contagiosas, pero no está tan claro si estas variantes son más letales, o sea, más mortales. Lo que sí uno dice es, si yo sé que el 80% de la gente anda bien, el 15% va a requerir internación y el 3% va a ir a terapia, si yo tengo 100 casos, esos porcentajes son un número chico. Claro. Si tengo 1000 casos, sí, esos números son mayores. Entonces, eso te genera que vos tenés más gente en terapia, porque tenés más gente contagiada. Y por otro lado, estas variantes se han comenzado, la industria, digamos, farmacéutica ha comenzado a probar qué le pasa a las vacunas que fueron generadas y estudiadas en el mundo con el virus original o ancestral, claro. cómo se comportan estas variantes sacando sangre de gente que ha tenido esas variantes o uniendo, digamos, las muestras de sangre con la vacuna para ver cómo responde la vacuna o no. Sí se sabe por ahora que la variante de Sudáfrica parece ser una de las variantes que va de más la respuesta a las vacunas. Es por eso que si ustedes recuerdan que en su momento hubo una noticia por la cual en Sudáfrica, que tenían el predominio de esta variante, no utilizaron la vacuna de AstraZeneca porque en los estudios encontraron que bajaba mucho la protección de esa vacuna en Sudáfrica con el predominio que tenían de esta variante. O sea, no era tan eficaz. Ahora, doctora, no era tan eficaz. Yo le agradezco la claridad conceptual y pedagógica que tiene para explicar estas cosas porque me parecen centrales. Lo que está diciendo la doctora es que la manera de evitar mutaciones es evitar contagio, o sea que... Absolutamente. Me parece que ahí está la clave de todo esto. Sí. Y ahí perdóname que te diga, y ahí las dos claves son, por un lado las medidas de autocuidado, por otro lado las restricciones, claro, y por otro lado la vacunación. Exacto. Para contestar esto de las variantes y contestar del impacto o cómo protegernos, ustedes recuerden que, por ejemplo, los países que uno mira como objetivo, como es Israel o Reino Unido, sí, cuando comenzaron su campaña de vacunación, restringieron al máximo la circulación. Ajá. Israel primero restringe la actividad, o sea, restringe bares, encuentros, escuelas, restringe y cierra. Reino Unido hace lo mismo para lograr ir a mucha velocidad con la vacunación. Entonces, claro, digo, lo que Argentina ahora está haciendo es, frente a la gran circulación que tiene y no teniendo la cantidad de vacunas suficientes, necesita insistir con que la gente se cuide, restringir para bajar la curva de contagios y aplicar vacunas. Y esto es muy importante que la gente lo entienda, porque cuando uno aplica una vacuna y no hay casi circulación, uno sabe que la mayoría de la gente no se va a infectar, exacto, porque la vacuna necesita un tiempo para producir anticuerpos. Exacto. Ahora, en este contexto en el que estamos, y esto también quiero aclararlo porque por ahí surgen muchas dudas, es altamente probable que algunas personas que concurran a vacunarse, al cabo de unos días, sean positivos para el virus. Pero no es que la vacuna les produjo la infección, sino que cuando hay tanta circulación, como tenemos en este momento en la provincia de Santa Fe, vos tenés gente que aún sin saber que es positiva, porque no se siente mal, porque está asintomática, puede ir a vacunarse y a los 4 o 5 días empieza con un cuadro febril, la gente piensa que es la vacuna, se le hace un estudio de PCR y resulta positivo. Entonces, entiendo, nuestra carrera contra el tiempo con las vacunas es frenar la circulación, insistir con el autocuidado y vacunar a mucha velocidad. Por eso la estrategia de una dosis para más gente, tratando de espaciar la segunda para que por lo menos tenga todo el mundo una primera que pueda moderar la respuesta a la infección. La respuesta a la infección, cuando tenemos una vacuna, también baja la contagiosidad. O sea, yo si estoy vacunado con los días más o menos, ¿puedo, digamos, bajar la carga de contagio? O sea, capaz que evito algún contagio. Bueno, eso está un poco discutido, ajá, porque las vacunas cuando se estudiaron, salvo una, que es la de las que tenemos en Argentina, que es la de AstraZeneca, las vacunas se estudiaron viendo una población a la que se le puso la vacuna y otra población a la que se le puso un placebo, o sea, no, claro, era la vacuna. Sí, sí, sí. Y se estudiaron, o le pidieron a la gente, que eran los voluntarios, que reportaran cuando tuvieran síntomas. Y cuando tenían síntomas, se los hisopaba y estudiaron quiénes se enfermaron y quiénes no. Entiendo. En el caso de la vacuna de Pfizer, hay estudios de que disminuye la transmisibilidad también. En el caso, ajá, de AstraZeneca, que es la que estamos usando, también ellos hicieron un estudio porque le pidieron a la gente que independientemente de haber recibido la vacuna, semanalmente se hisopara. Y entonces buscaron asintomáticos positivos y encontraron que la vacuna podía reducir
en un 65-67% la transmisión. Es un buen dato. En estos días ha surgido un comunicado del Instituto Gamaleya, en el cual ellos, como comunicado, no está la información en un estudio, como comunicado ellos informan que aquellas personas que tienen 2 dosis de vacuna Sputnik V también estarían disminuyendo la transmisión. Hay que tomarlo con pinzas porque son comunicados de prensa y hay que poder encontrar el trabajo donde se encuentre cómo se hizo este estudio, si se hizo sobre la población vacunada de Rusia, pero parecen ser datos alentadores. Sin embargo, hay que esperar un poquito para ver que estos datos se confirmen y la tenemos a la edil Rosalina, bueno, Renata Gilotti. Buenas tardes, Renata. Tengo una consulta que yo le había hecho que tenía que ver con los tratamientos, o sea, los tratamientos de las personas que están contagiadas. Yo muchas veces, la pregunta tiene que ver con, ¿hay manera de mejorar el tiempo en el cual uno sabe que tiene el bicho, ¿no? O sea, y de a partir de ese momento tener toda una cobertura de decir, bueno, tomo este medicamento, hago esta acción, hago otra, como para evitar gravedad y que terminemos de alguna manera hospitalizados. ¿Hay alguna forma en esta carrera de identificar, digamos, de ganarle al virus, como para lo menos liberar también el tema de la gran presión que tiene el sistema sanitario? Hay algunos elementos, yo le preguntaba, por ejemplo, de la ivermectina o de otras cosas que están dando vuelta. ¿Hay posibilidad de ajustar el protocolo? ¿Se está haciendo bien? Yo he escuchado gente que dice, mirá, me llamé al 0800 hace 10 días, no me atienden, tengo el bicho, no sé si hacer, me dieron solamente, ¿cómo se llama? Paracetamol para tomar. ¿No hay otro tratamiento? Porque hay un estudio, yo se lo he pasado de Infobae, que salió de México, donde decía que reducía un 76% la posibilidad de internación. No sé si será real, pero hay elementos como para darle a la gente, decir, mirá, no sé, no digo un cóctel médico, un kit, algo que nos posibilite mejorar el llevar la enfermedad en los primeros días, ¿no? Bueno, primero de todo, lo primero que a mí me parece interesante es que desde el momento que uno tiene el diagnóstico, tiene que poder contactarse o tiene que poder tener un seguimiento. Ajá. Eso es lo primero que quiero marcar. Es decir, bien, si el 0800 no me atiende, tengo que encontrar quién, si mi médico de cabecera, o quién me puede monitorear. Bien. Y la mejor estrategia para llegar temprano y evitar complicaciones es que yo esté monitoreada. Bien. Cuando digo monitoreada es que yo tenga una persona con la cual puedo preguntar y puedo ir viendo cómo va mi evolución. Sí sabemos que existen personas que pueden tener más riesgo de complicaciones, porque eso está estudiado, sí. Y entonces aquellas personas que tienen factores de riesgo seguramente pueden tener alguna complicación o tener una evolución diferente. Bien. Pero sí también sabemos que existen seguramente factores genéticos que hacen, y que esto lo hemos visto en grupos familiares o de amigos, que hacen que a lo mejor vos conviviendo con alguien positivo no te contagies y otros sí se contagien. Ajá. Voy a marcar algunos aspectos interesantes. A ver. Lo primero es que pareciera ser que aquellas personas que empiezan con la pérdida del gusto y del olfato y tienen mucha congestión alta, pareciera ser que esa gente les va un poco mejor que los que empiezan con fiebre y tos. Ajá. Entonces ya ahí es un primer parámetro. Si en mi caso yo empecé con congestión, no siento los gustos y no siento el olfato, pero no tengo fiebre, probablemente esta gente va a tener una evolución un poco mejor que aquellos que ya de entrada empezaron con fiebre y tos. Entonces la primera categorización es, ¿tengo problemas de salud previo? Sí. Cuidado. Bien. ¿Empecé con fiebre y tos? Cuidado. No tengo problemas de salud y no empecé con fiebre y tos, voy por otra línea. Digo, bien. Ya ahí hay una manera inicial de que la gente se dé cuenta con respecto a esto. Bien. Con respecto a el seguimiento, uno sabe que la primera parte de los primeros 5 a 6 días, el virus se está multiplicando en nuestro cuerpo. Uh-huh. Y que a partir del 6º día, lo que ocurre es tu respuesta de defensas para tratar de eliminar o sacarte de encima el virus. Ahí está. Entonces, esta respuesta que ocurre a partir del 6º día es una respuesta tuya, que puede ser muy fuerte y muy violenta o puede ser moderada. Uh-huh. Pareciera ser que tu respuesta tan fuerte y tan violenta lastima mucho tu cuerpo, paradójicamente. Claro. Tratando de defenderte del virus, haces una respuesta y esa respuesta inflamatoria de inflamar, o sea, de alterar los mecanismos de defensa de tu cuerpo, impacta sobre tu pulmón.
Entonces, a partir del 6º día, los que no tuvieron fiebre y empiezan entre el 5º y 6º día con fiebre, o los que siguen 5 días con fiebre, esa gente hay que mirarla de recontra cerca, Claro. porque está a un punto de ya inflamar su pulmón y es probable que esa gente necesite determinados medicamentos y determinada situación. Bien. Con respecto a cómo darse cuenta si uno tiene compromiso del pulmón, yo quiero marcar que uno le da una serie de pautas a la gente como usted se siente, cómo respira, si tiene tos, hablar con la persona, a ver si la persona se le corta la palabra, es decir, si yo te digo, hola, estoy bien, bueno, esa es una persona que ya tiene una falta de aire. Pero lo interesante es el tema del saturómetro. Sí. Es decir, mucha gente no se da cuenta de que no respira bien y que su pulmón está inflamado, y nosotros lo que le pedimos es que aproximadamente entre el 5º y el 6º día consiga un saturómetro, y de hecho es muy interesante que trabajemos también con las comunidades para hacer bancos de saturómetro, es decir, un grupo de gente de una organización, que puede ser la ALSEC o que puede ser sin ninguna afiliación política, tenga saturómetros y los va prestando. Entonces, vos te vas saturando y cuando te saturas te pones en el dedo este aparatito que mide cuánto oxígeno llega al pulmón. Y digo, Andrea tiene de base 97%. Cada día, a la mañana y a la noche, Andrea se va a tomar esta saturometría. Cuando empieza a bajar de 97 a 95, ya te miró de cerca. Claro. Y cuando baja de 95 a 93, 94, ya ahí hay una indicación de o medicar con corticoides sin una placa, sabiendo que estás con una evolución en curso y que esta inflamación es importante. Y ahí es interesante que sí, estos corticoides demostraron cambiar la posibilidad de inflamación y de evolución de la patología respiratoria, aplicándolo a una dosis muy baja, que es entre 6 y 8 miligramos, que se aplican una sola vez en el día, se toman por boca, y uno va protegiendo la panza, y uno va monitoreando cómo van cómo va la evolución a partir de la saturometría. En muchos casos se acompaña esto de una placa de un laboratorio, pero en este contexto de tanta demanda en los efectores, uno puede con el saturómetro, y siendo médico, siguiendo la persona y viendo la evolución, comenzar con este tratamiento, y te diría que la mayoría de las personas que por ahí hubieran requerido internación, con este tratamiento iniciado temprano y con un buen seguimiento, muchos bajan la fiebre rápidamente y van mejorando esa saturometría. Esto es... Sí. No, por favor, siga. No, para contestarlo primero, ¿qué podemos hacer en la primera parte cuando el virus se está multiplicando? Ahí tenemos pocas herramientas. Ajá. Con respecto a la ivermectina, la verdad que hay estudios a favor y no hay un estudio serio, de evidencia completa que permita que las autoridades sanitarias ya lo recomienden. Así que si uno busca la recomendación del Ministerio de Salud, busca las guías internacionales o busca las sociedades científicas para ver el reporte o el uso de ivermectina, no está colocado en una guía como una medicación que demostró realmente cambios. Ajá. Sin embargo, hay una serie de estudios y trabajos en Argentina, el doctor Alonso, y en el mundo con respecto al uso de ivermectina. Por lo cual, la recomendación tanto de la ivermectina como del ibuprofeno inhalado es que las guías no lo habilitan como una medicación que todo el mundo puede usar, pero algunos médicos lo recetan y lo indican, y mi consejo sería que quien va a optar por la ivermectina debe tener un médico que monitoree, que indique esa ivermectina, y no es una medicación para comprarla y tomarla porque el vecino me la dijo. Porque algunas personas pueden no irle bien, porque la dosis es más alta que la habitual, y porque necesita un monitoreo para establecer en qué momento se aplica o no. La otra medicación que se está utilizando, que fue un estudio que se hizo multicéntrico en Argentina, en el que participó Rosario, es el tema de colocar una instilación en cada una de las narinas con una sustancia que se llama carreginina, que pareciera que pegotea o logra como una película en la nariz, que evita que el virus se concentre mucho, porque nosotros tenemos receptores en la vía respiratoria alta y tenemos receptores en el pulmón. Pecho, Entonces, hay un spray que puede lograr disminuir la carga viral de la persona que está enferma o está cursando la infección. Y después hay una serie de moléculas, llamo moléculas porque son medicamentos a futuro, que se están estudiando para tratar de bloquear el momento en el cual el virus se une
con los receptores que uno tiene en la nariz o en la puerta de ingreso del cuerpo para tratar de evitar que el virus entre. Sí. Y en eso hay una serie de estudios que todavía faltan por avanzar, así que la verdad que todavía la respuesta para lo que preguntan los oyentes con respecto a la primera parte de la infección, todavía para la primera parte de la infección no hay mucho para hacer. Sí es importante todo lo que uno puede hacer para no infectarse y también para el monitoreo mientras está enfermo. Esta carreginina que usted decía, se estudió también en menores, porque generalmente una familia, lo que tiene miedo como papá, si uno está contagiado, mamá, es que lo contagie a algún menor, algún adolescente, algún chico que capaz que no tenga los mismos síntomas, pero la cabeza funciona de otra manera. ¿Me entiende, doctora? Entonces por ahí... Sí, súper importante esto que marcás por el tema de los niños, porque digo, la verdad que los niños para este virus vienen, teniendo muy pocas complicaciones, salvo algún niño especial que tenga algún problema serio de salud, que en general le puede tener complicaciones con este virus o con el virus de la gripe. Pero cuando uno analiza a los papás y el temor de los papás, porque a lo mejor en la familia está la mamá y el papá son positivos y el niño empieza con 39 grados y los papás se desesperan. Sí. Lo que está escrito y lo que hemos visto en el mundo real es que los niños suelen tener 1 o 2 días de fiebre muy alta, algunos, otros han tenido tos, como siempre, sobre todo los que son hiperreactivos bronquiales, que tosen todos los años en el invierno, o tienen un poquito de congestión, pero que rápidamente te diría, al cabo de 48 horas, la mayoría de los chicos está bien. O sea que los chicos pasan esta infección de un modo más tranquilo. Y sí, esta medicación está aprobada por el ANMAT para ser utilizada también en niños, no fue probada para el estudio específicamente de coronavirus, pero sí es un spray nasal que se puede utilizar para resfríos. Y como los virus del resfrío, que son el rinovirus, el coronavirus, el adenovirus, todos funcionan con receptores en la nariz, esto se puede utilizar y es una estrategia preventiva interesante y veremos si durante este estudio que trata de probar si a las personas que lo usaron intrainfección les fue mejor que a las personas que no lo utilizaron, ojalá sea una herramienta más. Bueno, la verdad que es un dato interesante. Yo la quería llevar ya a otro plano, con el corte se nos cortaron algunos minutos, pero quería que a modo de opinión y reflexión nos pueda transmitir a los ciudadanos, a la ciudadanía en general. Esta radio se escucha y cuando está con streaming se ve después con mucha gente. ¿Qué opinión le merecen estos denominados médicos por la verdad, que la verdad no tienen nada, o negacionistas de la pandemia y estos episodios que tuvieron justamente en Rosario el epicentro del otro día, el día lunes creo que fue, con semejante problemática que se produjo, ¿no? Sí, me parece lamentable. Me parece lamentable que en el contexto en el que estamos, de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucha angustia, de muchas pérdidas y de mucho trabajo por parte del equipo de salud, haya un grupo de personas que se autodenominen médicos por la verdad, como que todo lo que estamos diciendo es mentira, y confundan a la gente con ideas, con pensamientos y con una serie de convocatorias desacertadas. Estamos en un momento muy complicado, donde el nivel de contagio es muy alto, entonces quizás yo puedo tener una opinión diferente, por ejemplo, con ivermectina que otro médico, pero no voy a instar a que la gente se convoque en un espacio público, sabiendo que ese espacio donde se convocan, por la cercanía y por encontrarme con un otro que no sé con quiénes estuvo y por toda la cadena de transmisión, tiene riesgo de contagio, y por otro lado con que lleve más incertidumbre, más duda y más temor a las personas, no pudiendo colaborar o sentarse en un espacio, llevando ideas quizá a quienes están gestionando. Entonces me parece que este es un momento en el cual, aunque uno piense diferente, aunque uno tenga opiniones diferentes con la gestión actual, municipal, provincial o nacional, es un momento para sumar ideas, es un momento que el mundo no tiene resuelto los problemas y que necesita encontrar soluciones que le permitan a la gente mantenerse sana, mantenerse sin infección y tratar de evitar el mayor número de internaciones y muertes posible. Entonces uno repudia todas aquellas personas que mienten, como que si te vacunaste con Sputnik, te ponen un imán adentro, o sea, vas a tener los imanes, o sea, un montón de cuestiones que no son verdades. Y por otro lado, personas que también han tenido en el país una trayectoria de sospechas y de mala praxis en los lugares donde han trabajado, que la verdad que generan estas situaciones que uno ya las conocía y que lamentablemente tienen lugar en las redes sociales.
Y mi mensaje es, cuando uno recibe mensajes de las redes sociales o cuando uno recibe información de las redes sociales, siempre hay que tratar de chequear esa información y no transmitir todo lo que me mandan. Porque de esa manera, cuando yo transmito sin chequear lo que me mandan, también soy un actor en esta cadena de poder mandarle a gente información que no es acertada o que no es correcta. Entonces, si tengo un equipo de salud tratante, un médico de cabecera conocido, le pregunto, che, esto que está circulando, ¿es verdad? ¿Es así? Porque cuando yo retransmito también formo parte o soy cómplice de transmitir verdades que no son. Claro. Hay un grupo interesante del CONICET, que son un grupo de investigadores que tienen en Instagram un espacio, sobre todo cuando salen todas estas fake news y noticias falsas, que también hacen aclaraciones importantes y que está interesante que uno los escuche, porque es un grupo de investigadores que tratan de buscar la evidencia, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, y un poco llevar calma y volver al eje de plantear que lamentablemente las estrategias que necesitamos en este momento de tanta circulación son cuidarse para evitar infectarse, y esto sabemos cómo hay que hacerlo. Segundo, testearse oportunamente, y en esto sí los estados tienen responsabilidad de tener test gratuitos, accesibles para toda la población, para que rápidamente tengan un diagnóstico. Si yo tengo fiebre y tengo síntomas, no debo esperar 72 horas para estudiarme, claro. Ya el mismo día que tengo síntomas debo testearme, debo aislarme, debo encontrar a mis contactos, debo acceder a la vacuna, y en eso el Estado Nacional tiene que hacer el máximo esfuerzo para que estas vacunas lleguen. Tenemos buenas noticias en estos días y ojalá logremos vacunar rápidamente, y tenemos que poner a punto todo el sistema de salud, pero no solo la terapia intensiva, y acá va mi reflexión. Vuelvo a marcar, el 80% está en su casa, el 15% requiere internación y solo el 3% va a terapia intensiva. Si yo tengo con quién monitorearme, si yo tengo a dónde concurrir, si tengo la red que funciona con los centros de salud, con las clínicas, con los sanatorios, tengo dónde sacarme placa, tengo saber qué hacer, dónde retirar la medicación, etcétera, etcétera, puedo hacer una gran barrera de contención, evitando que la gente llegue tarde a los efectores de salud de segundo y tercer nivel. Ha sido clarísima, doctora, y creo que la última pregunta que tenía que ver con la infodemia me la ha contestado al comienzo, la manera de evitar esto. Después me pasa el Instagram de esta gente, o cómo se llama el grupo de científicos. Nosotros hicimos una entrevista a uno que se llama Ciencia Rosalina contra el Coronavirus, que era un grupo también que monitoreaba algunas cuestiones sobre la ciencia, pero la verdad que ha sido impecables sus explicaciones pedagógicas, como le digo, conceptualmente también, y creo que sirven para dar tranquilidad y para generar un norte. La verdad, no soy de decir muchas cosas, pero me saco el sombrero ante esta claridad. Le agradezco mucho que un sábado a la mañana, como siempre, tenga la referencia de comunicarse con Estación Online, con nuestra radio, y que, bueno, ya le pasaré el corte para ver si esta comunicación que tuvimos la puede ver mucha gente para llevar tranquilidad, para llevar certidumbre, y para por lo menos tener esperanza a futuro, ¿no? Absolutamente, hay una esperanza. Seguramente vamos a salir de esta situación tan complicada, pero necesitamos la colaboración de todos, y cada una de las decisiones que uno toma en su vida, de cuidarse o no cuidarse, de reunirse o no reunirse, de consultar o no consultar, de hisoparse o no hisoparse, generan un granito de arena que ayuda a que salgamos pronto de la pandemia. El futuro está sin duda con las vacunas, así que todos aquellos que están en lista o que estaban dudosos de inscribirse, inscríbanse, y es muy importante. Seguramente fin de este año estaremos en una situación diferente. Bueno, muy amable. Ojalá así sea. Gracias. Así tranquilamos el 2021 de otra manera.